En Kumon, la educación de alta calidad de los niños y jóvenes es nuestra prioridad. Kumon presenta en la W una noticia. Conéctese a esta hora con nuestro Facebook Live porque nos vamos con una noticia que viene desde Europa pero impacta al mundo entero, el pasaporte de vacunación en esa zona del planeta. ¿Qué sabemos hasta el momento, Carlos? Juan Pablo, hasta el momento sabemos que este continente, la Comisión Europea, aprobó ya el pasaporte de vacunas en ese continente que se llama también el Certificado Digital Verde. Vendrá digital, en papel y sirve para para Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson y justamente no sirve para ni Sputnik ni para las vacunas chinas. Y por eso le tengo al invitado de hoy que se llama Christian Wigand, el vocero de la Comisión Europea que viene a hablarnos sobre este pasaporte europeo. Mr. Wigand, welcome to W Radio. Thank you very much for being on our show. Thank you for having me. Hello. Bueno, la primera pregunta, Carlos. Juan Pablo, por favor, pregúntele exactamente cómo va a funcionar este pasaporte y desde cuándo va a entrar en funcionamiento. So now let's talk about this vaccine certificate or this vaccine passport for Europe. How is it gonna work and when does it begins to work? Well, yes, we have proposed what we call a digital green certificate, and it should be ready by June. We want to roll it out by June so that it is ready in time for the summer season. The idea behind it is that it should facilitate safe, free movement again in the European Union, so make the life easier for people. It is not only about vaccination, of course, that is very important, but you will also have the possibility to get the certificate when you have recovered from COVID-19, when you have antibodies. Or when you have been doing a test recently. Bueno, pues nos dice que este certificado digital verde, que cree él que estará listo ya para el mes de junio, justo a tiempo para preparar la temporada de fin de año y sobre todo también para el verano. Ahora, ¿qué es lo que va a garantizar? La posibilidad de moverse libremente a través de los países de la Unión Europea. Ahora nos precisa él que no solamente será un certificado de vacunación, sino que también este certificado verde podrá indicar si usted tuvo COVID y ya se recuperó, así que también podría estar incluido ahí, o si le hicieron una prueba y usted ya tiene los anticuerpos, eso podría estar allí, o incluso si usted le han hecho recientemente una prueba y dio negativo, todo esto podría aparecer en este certificado verde. Ahora, lo que yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, a Christian Wigand, es, ¿y esta información sobre los últimos casos que él nos da, sobre quienes ya hayan tenido el coronavirus o quienes tengan una prueba de anticuerpos positiva, no resulta una invasión a la privacidad, al secreto médico? But Mr. Wigand, let's talk about the medical secret. Because now you talk to us about the test for antibodies or when you have recovered from COVID or even the fact of getting a vaccine. All these doesn't belong to the secret, the medical secret of every person? Absolutely, you're right. And in the European Union, we cherish the right to personal data protection very much. It's even a fundamental right. In the European Union. So we will, of course, ensure that this fully respects privacy and data protection rights. How do we do this? Basically, there's a certificate that you will have in either on your smartphone or you can also print it out. You have this with you, and this has the data on it. But this data will not be given to any other authority once it has been issued, because the only thing, so basically how it will work is that there will be a key, a digital key that is connected to this data, and only this digital key will be checked, which will then prove that your certificate is authentic, if an authority wants to check it. But the authority does not get your personal information.
So with this, then you can prove that you have either been vaccinated or have taken a test recently or have recovered from the disease. And then as we hope that some member states will, for instance, exempt you from quarantine or testing, this will be helpful for safe traveling in the European Union. Bueno, pues nos dice que en la Unión Europea, en la Comisión Europea, son absolutamente conscientes de que es un derecho fundamental el proteger la privacidad de las personas y se van a asegurar de que la creación de este certificado garantice y respete la privacidad del secreto médico de cada uno de los portadores del certificado. Ahora, nos dice él, ¿cómo va a funcionar esto? Esto va a ser un certificado que usted podrá cargar ya sea en su teléfono celular o impreso, si así lo prefiere, y en el cual va a aparecer un código. Este código es el que van a verificar las autoridades para certificar la autenticidad del documento que usted porta. Es un código digital que solamente podrán leer quienes le requieran a usted este certificado. Lo que ellos podrán comprobar a través de este código es que lo que usted está presentando es un certificado auténtico. No se les estará entregando ninguna información privada sobre su situación de salud. Lo único que garantizará al momento en el que se certifique o que ellos puedan comprobar que el código que usted carga es correcto, es auténtico, es que lo van a exentuar de cuarentenas, de pruebas, en fin, garantizar su movilidad al interior de la Unión Europea en todas las circunstancias. Juan Pablo, ¿este pasaporte COVID aplica solo para ciudadanos de la Comunidad Europea o para todo el mundo en general? Por ejemplo, si yo como latino quiero viajar a Europa, ¿qué debo hacer? Mr. Wigand, this green certificate is only going to work for citizens of the European Union, or maybe if my colleague wants to travel to Europe, he will have to get this green certificate. Well, of course, the aim and the priority of the digital green certificate is first of all to address safe free movement within the European Union. You know that at the moment, non-essential travel into the European Union for people from other countries around the world is mostly restricted. So with just a few exceptions of some countries where you have a very low incidence rate of COVID, for instance. So nevertheless, having said that, for non-EU nationals who may travel to the EU, so have a legal possibility to do so, they also can obtain a digital green certificate. There are two ways to do this. So at the moment, the more imminent possibility would be for a person who has, for instance, been vaccinated and may travel to a new country, that you check with the authority in that member state, and they would then verify whether your certificate or your vaccination can be really proven and is comparable to what we do in the European Union. And then the member state could issue such a digital green certificate for you. In the medium term, there is also in the regulation that we have proposed, it is also foreseen that in the future the European Commission could issue so-called adequacy decisions. This means that would be a decision where we would check a system in place in another country. And see whether it offers same safeguards and level of security, and then we could connect it to our European system and basically acknowledge a certificate from this country in the same way as in the European Union. This is, of course, something that is rather for the medium term. As I said, at the moment, that is quite restricted to the European Union. Bueno, lo que nos explica primero que todo Mauricio es que el objetivo de este pasaporte o de este certificado es garantizar el movimiento de los ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea. Y nos recuerda que de momento hay una restricción bastante fuerte para los viajes no esenciales hacia Europa desde cualquier otro lugar del mundo. Ahora, nos dice él,
hay algunas puertas que se podrían estar abriendo a mediano plazo para que el certificado pueda ser posible para las personas que no son de la Unión Europea. Una opción es aquella persona que sea vacunada y que necesite viajar y lo pueda demostrar a uno de los países de la Unión Europea. Si esta persona ya tiene los certificados de vacunación y un país miembro de la Unión Europea entrega el certificado que le da validez a estas vacunas, se les podría entonces estar dando uno de estos certificados verdes para que puedan entrar a la Unión Europea. La otra opción, y nos dice esto ya sería a mediano plazo, es crear un sistema en el que se comparte información entre otros pasaportes de vacunación o otros pasaportes COVID y la información de los pasaportes o de los certificados verdes de la Unión Europea. De tal manera que se haga una información compartida, y al tener estas bases de datos compartidas, pues se podría, digamos, homologar el pasaporte de otros lugares del planeta con el certificado que se estaría entregando por parte de la Unión Europea. Pero nos aclara y nos insiste el señor Wigand que esto es a mediano plazo, esto no es inmediato. Juan Pablo, quiero retomar la pregunta de Mauricio, porque aquí en Latinoamérica a casi todos los están vacunando con la vacuna rusa o la vacuna china. Y justamente la Comisión Europea no incluyó estas vacunas para el pasaporte verde, el pasaporte digital de vacunas para poder ir a este continente. Pregúntele, por favor, cómo haríamos nosotros para poder viajar allá con la prueba que necesitamos, que él bien lo mencionó, si nos vacunamos con una de estas dos vacunas. Mr. Wigand, we'd like to go further with the answer you just gave us, because, for example, here in Latin America, the vaccine that are mostly being used are the Russian vaccine, Sputnik, or the Chinese one, the Sinovac. What is going to happen with these two types of vaccines if we are seeing that in the European Union, these two ones are not admitted or accepted to receive the green certificate? Well, that's not fully correct. So basically, what we foresee for the digital green certificate is that in principle you should get this certificate for any kind of vaccine that has, for instance, been approved by WHO. So that would also be possible to receive it for a vaccine that has not yet been approved on the European level. However, where of course there is a difference is in terms of what will you be able to do with this certificate. Basically, what we have for the vaccines that have been approved by the European Medicines Agency and the European Commission is that all member states in the European Union are obliged to accept this certificate if they allow any deviations, making it easier for people to travel. So if they exempt people from quarantine with a vaccine, then they have to allow this for all EU-approved vaccines. For other vaccines, for instance, the two that you have mentioned, the Sputnik or the Sinopharm, this is in the hands of the individual member states. So there, you could have differences depending on which member state you want to travel to. But this is very clear because, of course, there must be a difference, and they were treating everyone the same. There must be a difference between those vaccines that have been approved, where that has been granted EU marketing authorizations, and other vaccines. There it is really for the individual member state to decide about whether he would exempt you for quarantine, for instance. Okay, Mr. Wigand, thank you very much for your time here on W Radio. Thank you for having me. Bueno, nos dice que en principio el certificado que se va a entregar pues aplicará para cualquier tipo de vacuna. Sin embargo, y aquí está la parte clave de su pregunta, se permitirá que se emita el certificado para vacunas que no han sido aprobadas a nivel de la Unión Europea, pero será una decisión propia a cada país miembro. Eso significa
que si usted recibe una vacuna que ha sido aprobada por toda la Unión Europea, pues usted podrá tener una libertad de movilidad dentro de la Unión Europea. En cambio, para otras vacunas, como la Sputnik o la Sinovac, ya quedará en manos de cada país miembro de la Unión Europea, aceptar o no aceptar este tipo de vacunas. En eso sí, dice él, es muy clara la normativa. Se le permitirá a cada país tener una decisión, una posición individual al respecto. Pero a nivel general, los que tendrían mayor posibilidad de moverse en la Unión Europea, pues serán los que tengan las vacunas aprobadas por la Unión Europea y no individualmente por los países. El pasaporte de vacunación en Europa. Andrea, eso es una realidad a la que estaremos sometidos en muchos lugares del mundo y sin duda aquí podría estar pasando. Pasaporte que no solamente es para moverse, puede ser para cualquier cosa, hasta para ir a espectáculos públicos. Y se acuerda que hace unos meses decíamos, no, eso de pronto será opcional. Yo creo que eso ya va a ser obligatorio, pero la pregunta es qué pasará con las personas que no se quieran vacunar o que tengan esas otras vacunas que no tienen como esa autorización en todo el espacio europeo. Muy buen tema, ya volvemos, 1:25, sigue la W. ¿La educación de tu hijo es una prioridad en el hogar? Bríndale las mejores herramientas con el método Kumon y emprendan la conquista del conocimiento. A través de las matemáticas, español e inglés desarrollan habilidades como el autodidactismo, inteligencia emocional y autonomía para adaptar